Hola amigos y amigas, quedaros en el programa de hoy porque vamos a ver cómo vivir mejor en el futuro. Y en el tema de salud para todos vamos a hablar de esa capacidad de adaptación con nuestra psicoanalista de Grupo Cero también, Clemence Lunis, que siempre nos acompaña en cada programa. Y también en amor, salud, familia, vamos a hablar de la conciliación laboral, personal, familiar. Tienen dificultades a la hora de organizarse en su día a día. ¿Por qué pasa esto? ¿Realmente tiene que ver con el tiempo? Vamos a ver qué tiene que ver con nuestra capacidad psíquica, ¿no? Muy bien, quedaros que seguimos en nuestro trabajo para construir el futuro. También no os perdáis vuestra píldora vital y vuestro poema diario. Hola, muy buenas. Laura. ¿Qué Buenas. tal, Laura López? Muy bien, estamos en Palabras para Vivir, así que tenemos la alegría de reunirnos cada semana y de Para hablar hablar. de cosas, para hablar de todas las cosas que tanto nos interesan, ¿no? Y que nos ayudan a vivir mejor, porque estamos en tiempos difíciles y necesitamos de ciertas palabras para ayudarnos a vivir. Entonces, Clemón, hoy hemos propuesto un tema que creo que a todos, a cada uno de nosotros, nos influye de alguna manera, porque vamos a hablar a partir de una frase que nos dice el poeta, psicoanalista, médico Miguel Óscar Menaza: si tolero no ser el que fui, puedo ser feliz, ¿no? Porque también habla de esa capacidad de adaptarnos a la realidad, de transformar algunas cosas, de seguir hacia adelante, y claro, sin palabras es imposible, pero también sin hacer una revisión en nosotros de que hay cosas que tal vez tenemos que abandonar o formas de pensar para poder adaptarnos y a otra... Bueno, digamos que el ser humano tiene esa capacidad de Claro, poder transformarse, que puede transformarse, ¿no? Cuando decimos, el ser humano se adapta a todos, a todo, ¿no? A todos y a todo, ¿no? Es decir, que de repente del campo lo llevan a la ciudad y se adapta. Digo, que vemos en los extranjeros que de la África negra, de repente los ponemos aquí en España y se adaptan cuando no tiene nada que ver. Es decir, que hay una gran capacidad de adaptación del ser humano. Pero claro, es una capacidad, pero aquí puedes repetir la frase del aforismo ese de Menaza, ¿cómo es? el aforismo es: si no tolero ser el que fui, no, perdón, si tolero no ser el que fui, puedo ser feliz. ¿Ve? Es que hay una cosa ahí de que tendemos a aferrarnos a lo que nos ha proporcionado placer anteriormente, aferrarnos a una forma de ser en la que a veces nos sentimos cómodos, y que tendemos a utilizar esa misma frase, a pensar de la misma manera las cosas. Y a veces cuando llegamos a un punto y vemos que hay cambios tan grandes en nuestro alrededor o en nosotros mismos, ya a lo mejor hay formas que hacíamos antes, pequeñas cosas, o formas de pensar algunas cosas, no es algo tan grande, ¿no? A veces como una pequeña frase, un cambio en una manera de hacer algo, que claro, que te expone ahí que ya necesitas dar ese paso, ¿no? Es como también hablar de cuando el niño pues, está en la familia y luego está el adolescente y luego está el adulto. No puedes tener los mismos gustos, o algunos sí puedes conservar, que cuando eres niño y cuando eres adulto, ¿no? Hay cosas que irremediablemente en tu desarrollo van a cambiar, pero vemos que a veces uno se aferra a esa comodidad o a esa ilusión de que yo he nacido así o que nada me iba a cambiar, que soy auténtico, y ahí pues te estableces en ese espacio, ¿no? En esa frase, en esa forma de pensar que ya no te sirven, ¿no? Sí, pero también tiene que ver con esa cosa de que un poco la idea de que todo pasado fue mejor, la idea de que en el pasado me he construido, ¿no? Cuando la gente le dice, ah, no has cambiado nada, y parece un piropo, ¿no? Sí. Es decir, no has cambiado nada, ¿cómo que no he cambiado? Si ha pasado, si ya he aprendido, si soy, ¿no? Más inteligente ahora, que tengo más relaciones sociales, ¿cómo voy a ser el mismo? Por supuesto que no, que he cambiado, ¿no? Porque es que así es al revés de lo que pensamos, que parece que es como un piropo cuando es al revés. Eres igual, todos estos años no te han cambiado, es decir, que eres igual que hace 20 años, imagínate, Ujú. ¿no? Que es al revés. Es casi ofensivo decir eso a la gente que no ha cambiado. ¿Cómo que no he cambiado? Por supuesto que he cambiado. Mira, me casé, tuve hijos, hice tal cosa, ¿no? Pero parece que
no ver que me acerco a la muerte, porque claro, el asunto es eso, ¿no? Que no he cambiado, es decir, que ya no tengo, ¿no? Como dice Menaza, que tiene un verso muy bonito para hablar de las huellas del tiempo, ¿no? En nuestra cara, y es decir, lo que marca que realmente he vivido, porque claro, lo que he pasado, que he vivido no sé, pero que he pasado, ¿no? He pasado por esa aventura que es la vida. Sí, a veces también pasa que aunque hay una parte, ¿no?, en la que uno se aferra a ese pasado, pero también hay otra parte en la que uno cree que lo que le pasa tiene que ver con su forma de ser. Va creyendo que somos así, ¿no? Porque hay veces que hay personas dice hay que ver, que no puedo reaccionar ante la realidad de otra manera, que controlo mucho las situaciones. Tienen un malestar importante en su vida, ¿no? Y creen que es que son así y que no pueden manejar la realidad. Y claro, el psicoanálisis lo que te ofrece es una apertura, porque eso que tú llamas de ser así no tiene nada que ver con un estado de ser, sino que habla de un mecanismo psíquico en el que estás impidiendo gozar de ciertas cosas, abrirte a otras, porque habla como de un mecanismo de defensa en el que hay algo en ti que no puedes evitar y que ante determinadas situaciones o bien te quedas en esa incertidumbre o quieres manejarlo todo tanto que se te escapa ese vivir, ¿no? Y uno se aferra a esa angustia que a veces aparece ante situaciones nuevas, ante cambios, ante situaciones que a veces son como el granito de arena que te desbordan. Claro, pero hay que señalar, ¿no? Y de alguna manera denunciar que eso no es una forma de ser, que son Creo mecanismos que de defensa. tendríamos que ser más plásticos, Ujú. ¿no? Más plásticos, más Claro, elásticos. más Es flexible. decir, Sí. poder, porque yo creo que, claro, que el aforismo ese de decir, si tolero no ser el que fui, si tolero cambiar, puedo ser feliz. Es decir, ¿por qué? Porque me voy a adaptar a la realidad. Ujú. Es decir, porque sufrimos, porque frente a una realidad diferente, yo sigo reaccionando del mismo modo como hice toda la vida. Y entonces, una vez funcionó. Y después lo tomé como manera de reaccionar, por ejemplo. Y entonces, claro, después voy reaccionando así, pum, 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 ¿no? Como si fuese así un método de hacer frente a las cosas. O que, ¿no? Que se ha establecido, ¿no? Pues que muchas veces el problema es que es desde la neurosis que se establecen así un poco nuestras maneras de hacer frente a la realidad. Y entonces, Claro, por claro, eso, que no es es tu un forma de ser. mecanismo erróneo, ¿no? Como tú hacías referencia así a Ujú. esa tendencia en nosotros a querer controlar y claro, que eso nos perturba y nos echa fuera de la realidad, porque la realidad no se puede controlar, hay demasiados elementos en juego, ni yo me puedo controlar, Ujú. en el sentido que no me puedo controlar, es decir, que siempre va a surgir un lapsus o me voy a olvidar de algo, ¿no? O como me encuentro de una realidad que es un poco diferente, entonces ya estoy perturbada, así turbada y que ya no sé cómo hacer frente a la situación. Entonces, decir que no se puede, y además el exterior, que es imprevisible total, Ujú. totalmente imprevisible. Claro, también me parece importante señalar, ¿no? Porque a veces hablamos de esa sensibilidad que a veces se tienen ante las cosas. Y claro, también el psicoanálisis nos ayuda a escucharlos de otra manera, porque cuando tú estás en una situación y te sientes muy afectado, más allá de decir que es una sensibilidad hacia el exterior o hacia esa otra persona, también tenemos que hablar que esa sensibilidad y esa afectividad que se te ha disparado, te ha embargado y no lo puedes manejar, está hablando también de algo que te ha tocado a ti. Es decir, que no es que esa situación a ti te embargue sino que te embarga porque tiene que ver contigo, porque ha despertado en ti alguna huella, ha despertado en ti alguna cuestión, que hay un conflicto en ti con algunas cosas, que eso te va a recordar a eso que de ti mismo no sabes y que no puedes manejar. Entonces hay situaciones que se disparan en ti, que te afectan, que de alguna manera no te puedes adaptar, porque hay algo que hay en ti reprimido, hay algo en ti que se te repite, que no has podido elaborar a través de las palabras y que se manifiesta en ti como esa, a veces síntomas, a veces ese florecimiento de esa sensibilidad, que vamos, que sensibilidad es una cuestión que todo el mundo, todo lo que es humano nos toca, pero a veces hay reacciones muy desmedidas que te impiden, que te hacen estar mal durante un tiempo, que incluso te impiden trabajar, relacionarte, porque estás tan afectado
que incluso no lo puede llegar a comprender. Y claro, y eso está hablando realmente de que ha despertado en ti esa huella que tú no sabes de ella, pero ese conflicto interno que ahí estás hablando a través de los síntomas. Entonces, claro, también es comentar que no es tu personalidad sensible, sino que es un Claro, pero mecanismo de pues reacción, ¿no? hay una cosa que es importante también, es que nos pasa, creo, es como, bueno, no que creo que nos pasa, es que nos gusta sentir. Ujú. Porque claro, tú hablas de ese exceso en el sentido, entonces es verdad que a veces nos desborda y decimos, no, 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 me gustaría bajar el volumen porque ahí ese sentir ya no, me agarra toda y no puedo otra cosa. Pero después es como una forma en ese sentir como si hubiésemos aprendido que eso es vivir, que eso es ir viviendo porque siento las emociones, siento lo que me pasa con este, siento lo que me pasa con ese otro, siento lo que me pasa, ¿no? Mirando un paisaje, entonces siento tanto que me siento viva. Claro, sí, es como Entonces, el corazón, los sentimientos, como que también hay una parte que te llenan y te hacen ¿no? sentir. Es decir, que dentro lo que tú proponías, es decir, que hay una satisfacción en cosas que no me convienen. Ujú. Es decir, que no me conviene sentir tanto. ¿Por qué? Porque me detengo en el sentir y no veo la realidad, no veo otra cosa, me detengo en ese sentir. Pero una cosa es sentir, Entonces, pero una cosa es sentir, que me parece que también, claro, es algo humano, no somos autómatas, ¿no? También hay, pero hay sentimientos que también son agradables, ¿no? En ese sentido, lo que pasa es que no te tienes que dejar nublar por ellos. Pero te hablo de afectado, de estar afectado por una situación emocional que te están interrumpiendo la vida y que producen en ti malestar grande, ¿no? Un malestar intenso y que te impide adaptarse a tu realidad, ¿no? Entonces, claro, que sentimientos y afectos todos tenemos, ¿no? Todos desarrollamos porque somos humanos y claro, hay situaciones que nos despiertan unas cosas, otras que nos despiertan otras, pero claro, si nos quedamos pegados a esos sentimientos o a eso que está uno afectado, que ya estamos hablando, cuando estamos afectados por algo, estamos hablando de un trastorno, de una serie de síntomas que aparecen que no puedes manejar y que están hablando de una conflictividad que hay en ti que se ha despertado, ¿no? En esa circunstancia. claro, pero cuando decimos eso parece como si uno, ¿no? Pudiese hacer frente a eso y tomar la decisión de No. ser diferente, Ujú. ¿no? Claro, porque a veces caemos un poco en nuestra manera también de explicar que parece que, mira, que esas cosas, digamos que mucha gente ya sabe que no conviene sentir demasiado o dar demasiada importancia a lo que uno siente. ¿Por qué? Porque es un, ¿no? Un impedimento, un obstáculo al contacto con la realidad. Pero es que muchas veces, porque esta mañana leí un artículo de Freud que era muy interesante, que contaba que había una chica que se encontraba, había querido quedar embarazada y una vez que quedó embarazada, se vio ella misma haciendo cosas para perder el embarazo. Y ella no entendía por qué. Y entonces es interesante porque Freud dice que en el análisis, solamente lo podemos saber en análisis, porque ella no entendía, porque quería el embarazo y una vez que está embarazada hace todo para para interrumpir ese embarazo. Entonces, ahí interpreta Freud que ella tenía el recuerdo haber escuchado a su madre cuando era niña, Ujú. es decir, cosas que no tenía ya en la cabeza, cuando era niña, que su madre había dicho que si hubiese podido, hubiese interrumpido el embarazo de ella, justo. Es decir, Ujú. que a ella ya no quería tener más hijos y que, pero como no pudo interrumpir y que entonces había hecho, creo, una maniobra la madre para intentar interrumpir el embarazo, que no consiguió, pero que la niña, digamos, estaba dominada por una frase que ni siquiera ella recordaba. Ujú. Eso es lo que me impactó. Digo, claro que no podemos controlar. Si es algo que no sé ni siquiera que existe en mí, Ujú. que es gracias al análisis que vamos a descubrir las frases que me hacen funcionar, ¿no? Porque cuando tú dices palabras para vivir, Ujú. el propósito, digo que me encanta ese título en el sentido que son como el propósito de decir aumentar el número de palabras, aumentar el número de frases, decir ideas, porque las palabras, las frases son ideas. Ujú. ¿Para qué? Para que no tengan tanta importancia las que conducen mi vida.
Claro, pero hay a unas veces, como tú que dices, tienen no una las ves, pero no las ves, como tú dices, que no las ves. Es que actúan en ti sin darte cuenta, formas de pensar que hacen que tengas esos sentimientos y esos afectos y no otros, y que te están impidiendo adaptarte a la realidad, poder seguir hacia adelante. Pero claro, no es para que nos controlemos y que yo me conozco a mí mismo, es que es imposible, si no es a través, como bien dices, con ese ejemplo que has transmitido, ¿no? De Freud, que a través de la interpretación psicoanalítica es como que uno puede transformar a la vez que en ese proceso uno se conoce, pero no de que yo soy así y yo sé lo que hago, no, eso es controlar, sino que hay frases que comandan en ti que tú ni siquiera vas a llegar a saber en el análisis, pero que bueno, te va produciendo transformaciones sin darte cuenta, ¿no? Parece como bueno, algo mágico, igual, ¿no? Esto de además. las palabras, ¿no? Pero es una ciencia, sí, Claro, pero sí, ayuda a interpretar ese deseo. nos hemos fabricado con palabras. Claro, total. Nos hemos fabricado porque escuchamos palabras, porque hemos aprendido a hablar, porque hemos escuchado, incluso antes de nosotros poder hablar, ya hemos escuchado un montón de frases sobre las cuales hemos construido nuestra vida. Nuestra vida, nuestro ser, nuestra manera de ver está construido sobre frases. Por Ujú. eso cuando decimos palabras para vivir, que realmente serían palabras, ideas, frases para poder decir, aunque sea, ¿no? Como abrir una nueva ventana en la casa. Mira, esto nunca lo había pensado. Bueno, después porque claro, lo que el psicoanálisis también enseña que no es nada fácil, porque por un lado, cuando quiero controlar, me empeoro la situación. Si Reprimo, cuando no puedo soltar ese querer en controlar, que no me lo puedo, no, que es una cosa que se me impone querer controlar y además hay gente que hasta piensa que hace bien, pues empeora la situación del sujeto, ¿no? Del mismo modo que cuando el psicoanálisis te revela, digamos, de alguna manera que tú estás dominada por una idea que ni siquiera es tuya, ¿ah? No quiere decir que en un pispás te va a ir, pero sí, ya va a empezar el proceso, ¿no? Va a empezar el proceso, porque ahí el sujeto tiene la posibilidad de ¿qué hago? ¿Me quedo con la frase que escuché de mamá o agarro otra frase y construyo mi propia frase? No, no, porque en ese ejemplo de Freud no, voy a construir mi propia frase frente a mi embarazo. claro, pero no es tanto eso que uno escucha o la experiencia que tiene en su vida, sino es cómo uno también interpreta esa realidad o cómo construye en sí pues su hombre, su mujer, el padre, la madre, esas posiciones en uno mismo. Es como uno ha aprendido esa realidad, no es que me vaya al pasado a transformar nada, porque a veces es como una idea equivocada que se tiene del psicoanálisis, que es porque en mi infancia me pasó X. No, es como yo en mí he construido esa infancia, ¿no? Cómo construyo en mí ciertas frases que van a determinar mi vida. Entonces, es una cuestión no de la experiencia que nos pasen ciertas cosas, sino lo que yo digo de las cosas que me pasan y cómo las transformo en otra cosa. Porque si no nos quedamos fijados en lo que creo, que me han dicho, que no, y claro, y empiezo a culpar a todo el exterior de algo que yo no soy capaz de transformar en mí. Y que es también, pues, aprender a conocerme. Y claro, si no tenemos el auxilio de una ciencia que nos ayude a ver esos procesos que son imposibles de ver, porque no tenemos ojo hacia adentro. Claro que también pensaba, ¿no, Laura? Que nosotras somos ejemplares de esa posibilidad del psicoanálisis. Es decir, que también ese querer difundir lo que el psicoanálisis ha hecho con nosotros. Es decir, que, o cómo nosotras, cada una, hemos utilizado más bien el psicoanálisis para transformar, porque claro, es una decisión del sujeto. ¿No? Es decir, que cada uno va a agarrar ahí eso que le ha propuesto la ventana que se ha abierto y ha dicho, bueno, ya voy, ¿no? Y entonces, claro, a partir de ahí hay la posibilidad, es decir, que nosotras también, o que Laura, ¿no? Va haciendo ese programa de televisión de manera benévola, ¿no? En sentido claro, pero es como una cosa como si uno tiene que pagar lo que le han dado. Aunque uno haya pagado su psicoanálisis, que los beneficios son tales que, claro, que hay que difundir para que otros puedan tener acceso a ese instrumento, que no es un instrumento de sugestión,
Entonces, que es en el sentido que se mantiene, que no es sugestión, se mantiene, que los cambios son estables y que son cambios que hace que, digo, que en mi casa yo no tengo un armario con medicamentos. Claro, Digo que, digo, no, que en ese sentido, que no, mi medicamento, claro, mi medicamento es la palabra, el, la palabra. el El psicoanálisis, el psicoanálisis psicoanálisis, a través de palabras, claro. psicoanálisis. Que hay muchas formas de Claro, pero vivir. que seguir con psicoanálisis y seguir con utilizando ese instrumento que yo voy utilizando desde hace un montón de años, ¿no? Es decir, que también he llegado al psicoanálisis en una situación donde mi vida era bastante pobre, ¿no? Es decir, que con muy pocas posibilidades, que Clemence poco podía hacer en la realidad y que, claro, deshaciendo todos esos prejuicios, esas maneras de Claro. pensar, ¿no? Esos enganches a lo infantil que uno no terminaba de despedir, de decir chao, ya ha terminado esa época. Digo que vemos como sonríes que a ti te pasa algo parecido. A todos nos pasa algo parecido, ¿no? Así No, que pero por digo, eso al hay inicio opciones, del ¿no? análisis, pero no, pero a los beneficios, digo, a los beneficios del Claro, psicoanálisis, porque claro, con las puertas que nos abre, las posibilidades de vida que nos abre, pues claro claro, que tenemos que decir gracias. Y es un gracias que no claro. solamente es decir gracias a nuestro psicoanalista, a nuestra escuela de formación, sino es haciendo para otros. Haciendo eso es una manera, digamos, que tenemos de agradecer. Que hay una apertura, que pues, se pueden vivir de muchas maneras y que hay instrumentos, hay ciencia que nos permite vivir mejor y que vida vamos a vivir una y nos tenemos también que de alguna manera abrir a poder gozar de la vida, ¿no? Y que la vida pues no es sin palabras. Así que nos encontramos la próxima semana, Clemence. Genial, muy bien, muchas gracias, Laura. Sí. Buena semana. Adiós, hasta luego, chao. Pum 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 pum. En el ejemplo de vivir, vivir es el ejemplo. Entre chocó los dientes de alegría, de alegría. Devoro el universo hambriento, entre chocó los dientes de alegría, de pum 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 pum. Hola amigos y amigas, estamos en Palabras para Vivir en nuestra sección de Amor y Familia y vamos a hablar de un tema muy importante acerca de la conciliación familiar, laboral, personal en nuestra vida cotidiana. Porque podríamos pensar que el tiempo es el tiempo del reloj, el tiempo en el que uno se organiza, se distribuye el tiempo. Pero vamos a ver esta cuestión de una manera diferente, porque sabemos que el tiempo no es el tiempo del reloj. Es decir, no es que yo no tengo tiempo para, sino que en mí hay una disposición en la que yo no puedo producir ese tiempo para organizar esa acción, esa situación, ese espacio, ese lugar. ¿Por qué? Porque hay contradicciones en nosotros y para hablar de una organización o una conciliación del tiempo también es necesario comenzar por nosotros mismos, es decir, tiene que haber una conciliación con nosotros mismos. ¿Y esto qué quiere decir? Porque claro, cuando hay una situación nueva, cuando hay trabajo, familia, hay una nueva reorganización nuestra psíquica, que a veces pues vemos que hay problemas con la forma de entender la familia, la forma de entender el trabajo, de la situación personal, en la que eso se traduce en una falta de tiempo. No es que me falte tiempo para no sé qué, es que tendremos que revisar una serie de circunstancias que hay en nosotros y que en nosotros se producen y que se traducen en esa imposibilidad o en ese echarle la culpa al trabajo, ojo.
porque en esto también hay que tener cuidado, porque no es el trabajo el que hace todos los males en la persona, ¿no? Sino que a veces vemos que tiene que ver con esa posición en la que uno tiene esa incapacidad de sumar, pues a lo mejor la maternidad o la familia, con esa producción en lo social, en lo exterior, porque hay contradicciones en las que hablamos de que a veces nos llevamos a llevar por los gustos, por las opiniones y no por los criterios ni lo que es más conveniente. Porque digamos que en nuestra mente es como si hubiera, como si fuéramos una casa en la que hay diferentes habitáculos y hay pactos en los que tenemos que organizar pues tanto nuestro lugar para la familia, como nuestro lugar para la pareja, como nuestro lugar para el desempeño laboral. Entonces, cuando hay inconvenientes, estamos hablando de que hay contradicciones en nosotros, hay ideas que nos están produciendo, pues igual vamos a poner un ejemplo, ¿no? Hay veces que las personas, hay mujeres que llevan la maternidad a cabo y en un momento determinado de su vida pues se plantean si renunciar al trabajo para cuidar a los hijos o tienen esa dificultad de conciliar, que sabemos que las instituciones no ofrecen mucho apoyo en esta cuestión, pero a veces también tenemos que revisar cómo pienso yo la familia, cómo me pienso a mí misma, cómo pienso la relación con el trabajo, porque vemos que ahí es donde se produce esa falta de organización o de conciliación, cuando en realidad estamos hablando de esa conciliación con nosotros mismos. Por ejemplo, podemos pensar que cuando yo no puedo, quiero hacerlo yo todo solo, no puedo derivar en nadie pues ciertas funciones, estoy también en ese momento en el que uno cree que lo puedo hacer todo y que las cosas solamente las puedo hacer yo de una manera determinada. Y claro, también en poder incluir a otras personas también ayuda de ese crecimiento, ¿no? Que no estamos rodeados de personas y esa familia también necesita pues que otros miembros también pues puedan acceder a esa suma, ¿no? Y que a veces también nos quedamos anclados en modelos de renuncia, ¿no? De sacrificio, porque yo he hecho esto, porque yo he sacrificado esto, ahora te pido también a ti que sacrifiques eso por la familia, y hay que tener cuidado, ¿no? Porque en ese sacrificio pues habla de hostilidades que no se pueden poner en juego y que a veces pues tenemos que pensar que puede haber otro tipo de modelos en los que necesitamos solucionar algo y no tenemos por qué hacer renunciar uno u otro pues ciertos aspectos de nuestra vida, sino poder sumar pues un servicio externo o ayudarnos de otras personas. Entonces también para el tema de la conciliación es muy importante hablar pues que es necesario conciliar esa parte de nosotros mismos en las que realmente no podemos sumar, ¿no? Porque es importante que cuando pasamos en algunos criterios, ¿no? en algunos hitos importantes de nuestra vida, hay aspectos, hay funciones que vamos sumando en nuestra vida, ¿no? Aparte de la función padre, madre, pues sumamos esa función hombre, esa función mujer, ¿no? Y vemos que cuando hay un problema en el que a lo mejor alguien dedica pues casi todo el tiempo al trabajo y no aúna esos tiempos para la familia, para la pareja, estamos hablando de una imposibilidad para sumar, de poder incluir pues esa concepción de trabajo en las relaciones, porque todo conlleva un trabajo, no viene nada hecho. Y no es cuestión de tiempo del reloj, sino que es una calidad, ¿no? Es poder transmitir ciertas frases, que esas personas se sientan atendidas en alguna manera y que también sea sobrellevado por pactos en nosotros, ¿no? Y eso a veces cuesta, ¿no? Es difícil. También sabemos que cuando uno quiere ser más bueno de lo que corresponde, pues ahí se termina cometiendo una maldad, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta la dimensión del ser humano, la dimensión de la persona, cuáles son nuestros deseos, nuestros gustos, aprender a escucharnos, ¿no? Y en ese sentido, pues cuando uno se pone en juego en la vida, a veces se vuelca demasiado con la familia, con el trabajo y se escucha menos a sí mismo, ¿no? En el sentido de que hay una parte importante también que hay que alimentar ese alma de cada persona. Y también es importante una cuestión que estamos anidados por ese conflicto entre la moral, nuestros deseos, lo que en nuestra primera familia también creemos, opinamos, nuestros gustos, que tendría que ser, ¿no? En el sentido de que a veces actuamos con la familia actual como nos hubieran gustado que hubieran hecho con nosotros. Y claro, y vemos que eso está más en juego pues nuestros gustos, nuestras opiniones, que un criterio profesional, porque ¿qué es lo más adecuado para nuestra familia? ¿Creen que también un modelo de renuncia a hacer una actividad que a uno le completa es un buen ejemplo para esos hijos que están viendo que
que realmente uno renuncia a ciertas cosas para cuidarlos, cuando realmente hay que ayudarles a dar ese paso, a separarse de la familia, a poder entrar en el mundo. Y a veces uno renuncia a cuestiones personales porque está hablando de esa primera familia donde uno cree que le hubiera gustado que lo hubieran hecho de otra manera. Entonces, vamos a ver qué va a ser lo más conveniente. Y es importante en esa cuestión de la conciliación con uno mismo también pensar que cuando uno está en el lugar donde tiene que estar, cuando uno está en el trabajo, cuando uno está con la familia, si a uno se le bombardean pues pensamientos, deseos, ¿no?, que no tienen nada que ver con esa acción. Por ejemplo, está uno en el trabajo y está pensando en los hijos, está pensando en el marido, está pensando en la mujer, está pensando en problemas de la vida cotidiana. Un consejo sería no hacer caso a esos sentimientos que a uno le embargan, a esos pensamientos, porque al fin y al cabo se utilizan para interrumpirnos en la tarea, para dispersarnos, ¿no?, para hacernos llevar pues, a situaciones que realmente no están aportando ningún beneficio a la persona, porque cada lugar, cada espacio tiene que tener un espacio, ¿no?, por así decirlo, para estar en esa tarea. No podemos mezclar. Cuando es tiempo de una cosa, es tiempo de una cosa, y a veces uno cree que las cosas vienen del orden de pensarlas, ¿no?, y uno va pensando en el día todo lo que tiene que hacer y ahí se abruma, ¿no?, se desborda. Y es que no somos inmortales, ¿no?, y que necesitamos también de otras personas para sobrellevar nuestra vida. Sin otros sería imposible, ¿no? Y esa conciliación con los tiempos habla de esa cuestión de la conciliación con nosotros mismos, con nuestros espacios, con nuestros deseos, porque siempre en nosotros hay un dilema, ¿no?, unas contradicciones que hablan de nuestros deseos propios, de la moral, de ese tengo que, habla de un ideal que uno tiene forjado que no se corresponde con la realidad. Y es importante, ese tengo que habla de que hay un ideal de perfeccionismo, de algo que es imposible de alcanzar y que tenemos que echarlo a un lado, ¿no?, porque las cosas se van realizando conforme tengan cabida en esa realidad. A veces uno va con una idea, pero ve que la realidad demuestra otra, ¿no?, y en esa organización es importante pues esa conciliación con uno mismo. Y claro, y vemos que sin psicoanálisis es complejo pensar esta cuestión, porque ya digo, no es que no tengo tiempo para, ¿no?, sino que hay una desorganización interna en nosotros, una desorganización psíquica y digamos que una falta de establecer esas prioridades, porque hay dilemas morales entre el trabajo, la familia, las relaciones, que se ponen en juego en esa falta de tiempo o en ese estrés continuo y en ese culpar de alguna manera al trabajo, a la vida cotidiana, de todo eso que no puedo hacer, cuando en realidad sabemos que lo que no puedo hacer es porque a mí hay un deseo de no hacerlo, ¿no? Y es importante pues para esa organización del tiempo una organización psíquica en nosotros mismos. Así que el psicoanálisis es una herramienta que nos puede ayudar a conciliarnos con nuestros propios deseos y con nuestra realidad, que al fin y al cabo viene a mostrarnos que cada día, que cada vez pues hay una reorganización diferente y que tenemos que sumar en nuestra vida pues funciones, y cuando tenemos un problema con funciones como la paternidad, la maternidad, a veces pues se juega en cuestiones cotidianas como la falta de tiempo. Entonces hay algo diferente en la apariencia que realmente estamos viendo. Pum 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 pum.